Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús en este nuevo día que nos regala para vivir, para disfrutar, para amar y para servir. Hoy, en esta solemnidad, quiero recordar el valor que tiene Simón Pedro, San Pedro, especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica. En Mateo 16, 18, Jesús declara, abro comillas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí habló en singular, habló de mi iglesia y no de muchas iglesias. Es de la iglesia de Jesús. Jesús fundó así una iglesia. Él no quiso un grupo de creyentes subsistiendo aislados o como ovejas sin pastor. En este caso puntual, Jesús se dirigió a Simón Bar Jonás, uno de los que formarían parte de sus 12 apóstoles, y Jesús le cambia el nombre por el de Pedro. Pedro es un nombre propio que tomó de la palabra Petras, que quiere decir roca en griego. Por eso Pedro significa la roca firme. Pedro es la única persona del Nuevo Testamento que recibe un nuevo nombre de parte de Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos dos casos concretos. El de Abraham, y Dios le cambia el nombre por Abraham. El de Jacob, por ejemplo, que Dios le cambia al nombre de Israel. En ese texto del Evangelio, Jesús reconoce en Simón Pedro la fe sólida en la cual debía fundarse la iglesia, y por esa razón le asigna la misión de ser roca firme sobre la cual se sostiene aún después de más de 2000 años.
A partir de la misión recibida, Simón pasa a ocupar el primer lugar entre los apóstoles. Jesús esclarece la misión de Pedro de confirmar en la fe a los demás apóstoles y así apacentar al pueblo de Dios. Nos preguntamos entonces si al morir Pedro dejó de existir con él esta misión. No, de ningún modo. En Mateo 16, 19, Jesús promete dar las llaves. ¿Qué llaves? El profeta Isaías nos da la respuesta en Isaías 22, 22, cuando dice, las llaves que simbolizaban el poder de administrar siguieron transmitiéndose por generaciones y Jesús es el heredero del reino de David y él transfiere el poder de administrar la iglesia, su reino, a Pedro y a sus sucesores. La palabra papa quiere decir en italiano padre. Por esa razón se le ha llamado al obispo de Roma el Papa. El Papa es obispo de la ciudad de Roma, donde nuestra Iglesia Católica tiene su sede principal y donde habita el sucesor de Pedro, a quien deben estar sujetas todas las demás iglesias, permaneciendo así bajo la autoridad y en comunión con el obispo de Roma, ya que es Dios, un Dios de orden. ¿Por qué fue la Iglesia Católica la beneficiada? Por la sencilla razón de que no existía otra. Las demás iglesias surgieron de la católica después del siglo XV. El Papa ha recorrido el mundo predicando a Cristo. No solamente el Papa Francisco, también el Papa San Juan Pablo II, como la única salvación para el hombre. Por eso, mis hermanos, qué importante es la presencia de Pedro como primado de la Iglesia. En el designio divino sobre el primado, como oficio confiado personalmente a Pedro, que es el príncipe de los apóstoles, para que fuera transmitido a los sucesores, a sus sucesores. El romano pontífice, como sucesor directo de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de toda la muchedumbre de fieles. La función primacial del obispo de Roma y la función de todos los demás obispos no se encuentran en oposición, sino en una originaria y esencial armonía. En el caso del obispo de Roma, vicario de Cristo en la tierra, según el modo propio de Pedro, como cabeza del colegio de los obispos. Pidamos hoy al Señor por el Papa en esta experiencia y fiesta de San Pedro y San Pablo. Que la Virgen María nos bendiga hoy y siempre.